casa de Dios, bienvenidos a la casa del Rey. Bendito sea el Señor. Vamos a estar orando, vamos a dar inicio a esta pequeña, más bien enseñanza, algo hermoso, algo que me llamó la atención y es conocer más de la persona de Jesús. Así que vamos a estar orando para que el Espíritu Santo sea el que nos guíe, el que nos enseñe, el que tome control de todas las cosas. Bendito y amado Dios, te damos las gracias en esta hora por tu amor, tu misericordia, por la oportunidad que nos das de poder hablar de ti, poder hablar de tu bendita palabra, de poder, Señor, manifestar tu gloria, tu amor, todo lo que encierra, Señor, tu persona, que no, Señor, no hay palabra para describirla. Y en esta hora yo te pido la bendición para tu pueblo, para tu iglesia, para cada familia, mi Rey, Dios eterno, aquellos que necesitan un milagro, concédele, Padre mío, tú eres bueno. Aquellas personas también que no te conocen, que te conozcan, que de alguna manera, Padre mío, la palabra los toque, Dios mío, de una manera sencilla, que el Espíritu Santo haga lo que tiene que hacer, porque es el Espíritu Santo quien convence de pecado, de justicia y de juicio. En el nombre de Jesús de Nazaret, oh Dios eterno, aquellos que necesitan un milagro, Padre, concédele. Tú eres bueno en gran manera. Aquellos que necesitan una liberación, que necesitan una palabra, Dios mío, de consolación, de fortaleza, de esperanza, concédele, Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendito Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendito Dios. El título de esta enseñanza es, ¿verdad?, Jesús, la persona de más influencia en la vida e historia del hombre. Y para ello vamos a estar leyendo unos versículos que nos habla, ¿verdad?, porque si vemos que Jesús, lo vemos como el Jesús terreno, como el Jesús histórico, llegó aquí ya. No, pero él siempre estuvo con el Padre. Él y el Padre uno son, y el Espíritu Santo. Vamos a estar leyendo en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, ¿verdad?, 5 versículos. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Gracias, Señor, por esta bendita palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendito Dios. En el principio era el Verbo, la parte más importante, bendito Dios. Y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios. Dice, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él estaba, dice que para Él y por Él fueron hechas todas las cosas. Bendito Dios, en Él estaba la vida. Él es la vida. En Él tenemos vida eterna. Él vino a dar vida y vida en abundancia. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella de ninguna manera. Aleluya, cuando Dios llega a un corazón, lo oscuro, lo que hay allí que está dañando, que está minando, se tiene que apartar. Él es la luz verdadera. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. ¿Quién era este Jesús? Aleluya, el dador de la vida, la luz del mundo.
Él estaba dotado de virtudes y cualidades. No solamente el Cristo, el sanador, el que nos perdona y vamos y lo buscamos como si fuese un supermercado. No, hay más. Jesús es más todavía. Está lleno de virtudes y cualidades humanas insospechadas que le sirvieron para manifestarse como el líder por excelencia. Él es el líder por excelencia. No hay otro. El mundo se cree que son, ¿verdad? Cuando Él, como dueño del universo, como el hacedor de todo, en Él estaba la vida, todo fue hecho por Él. Bendito Dios. Y todo lo hace con excelencia. Su carácter, ¿verdad?, nos revela al Jesús humano. Gloria a Dios. Envuelto en negocios y empresas de su tiempo, con criterios y principios que siguen hoy vigentes. Hoy la empresa de Jesús, que es una magna empresa, porque reclutar tantos seres humanos con diferentes caracteres, diferentes personalidades, todos somos tan diferentes, pero sin embargo, bendito Dios, Él nos hace de todos uno solo, un solo cuerpo. Bendito Dios, qué lindo, qué bueno. Jesús organizó un equipo, ¿verdad?, humano, que debía continuar su tarea, su empresa, y es la empresa de salvación en un mundo de oposición. No era fácil Él sobreponerse y decir, voy a hacer esto porque esto es lo que mi Padre me envió a hacer. Y a pesar de todas las dificultades, las oposiciones y todo, Él, bendito Dios, tenía en el corazón y en su mente establecer su iglesia, su esposa, su amada, que pronto viene a buscarla. Y para ello, ¿verdad?, Él necesitaba un equipo. Él empezó inmediatamente su empresa reclutando no un montón de gente, con 12. Él vio que era suficiente por ese momento, ¿verdad?, con diferentes caracteres, personalidad, oficio. Y algo que, bendito Dios, ¿verdad?, me llama la atención fue que sabiendo Jesús la obra tan grande que debía establecer, los acaba de conocer y solamente Él le dice, sígueme. Siendo el Dios del universo, siendo la persona más importante de toda la tierra, del cielo y de la tierra. Él no dice, ¿tú a qué te dedicas? ¿A qué aprendiste? ¿A qué fuiste a hacer a la escuela? No, nada. Él no vio hoja de vida, no vio nada, simplemente le dijo, sígueme. Eso es hermoso, ¿verdad? Bendito Dios. Amén. Aleluya. Y ellos inmediatamente, ¿verdad?, lo dejaron todo para atender su llamado y seguirle. Pero no por unos días, fue por años. Y no de cualquier manera, fueron fieles hasta el final. Bendito sea el Señor. ¿Qué cosas vieron esos 12 hombres en Jesús que los cautivó? Porque Pedro, al dejar su pesca, Juan, todos ellos que eran, ¿verdad?, Mateo, que era cobrador de impuestos, y los otros, cada uno tenía un oficio. Ellos no dijeron, espérate, déjame ir a la casa, déjame ver, mi mujer se va a poner brava, mira que esto, que el otro, no, y tú qué tanto me vas a pagar. Ellos no dijeron nada, simplemente le siguieron. Eso es hermoso. Bendito Dios. Entonces, ¿qué vieron ellos en Él que los cautivó? Lo que vemos, y ellos lo vieron porque fue el amor. Jesús es amor. Bendito Dios. En San Juan 3:16 nos dice,
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo, que Él vino. Él sabía lo que le esperaba. Él sabía a qué se exponía. Mas sin embargo, por amor a ti y a mí, Él lo hizo. Escogió a sus hombres y dice, ven, sígueme, ayúdame. Porque Él era un ser humano. Es cierto que Él tenía lado divino, pero también tenía lado humano. Y Él necesitaba, ¿verdad?, a quién delegarle, a quién dejarle una tarea tan importante, ¿verdad?, como es la salvación del hombre. Bendito Dios. Así que ellos vieron ese amor. Ellos vieron el amor que Él tenía por la humanidad cuando Él estaba hablándole a la multitud. Sin embargo, se hizo muy tarde. Y la gente, los discípulos le dijeron, Señor, despídelos. Pues se le hace tarde, ¿verdad? ¿Y cómo van a hacer? Tienen que irse. Y Él dice, dale tú de comer. Él dice, ¿de dónde vamos a encontrar? ¿Verdad? Bendito es el amor del Señor por la humanidad. Y la gente también, pues, ¿verdad?, lo seguía. Porque encontraron en Él la respuesta, sanidad, todo lo que ellos anhelaban en ese momento. O sea, fíjate, mundo, fíjate, el amor de Dios. No sea que sea demasiado tarde cuando tú recapacites, cuando tú entiendas de que verdaderamente Jesús te amó hasta el final, pero tú no lo entendiste. Él es amor. Y en San Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ellos eran simplemente pescadores, cobradores de impuestos. Nunca habían conocido realmente al Señor, a Dios. Nunca se habían sentido así como ellos se sienten, amados. Ahora sienten una seguridad en Jesús que no les importó dejarlo todo. Porque Jesús le dice, más a los que le recibieron, se hablaba de Él. ¿Dónde recibimos a Jesús? En el corazón. Porque hay muchas personas que dicen, sí, yo le creo, yo lo recibo, pero tienes que abrir tu corazón para que Él entre. Más a todos los que le recibieron, a los que creen. No es solamente decir, sí, yo te recibo, pero ¿qué pasó con creer? ¿Qué pasó con la fe en Él? Bendito Dios. Hay que creer en su nombre. Jesús es el Salvador. Él es el camino, la verdad y la vida. No hay otro. Él vino a preparar, bendito Dios, un puente. Él preparó, Él es el puente entre Dios y el hombre. Estábamos destituidos de la gloria de Dios, lejos de la ciudadanía de Dios. Y Él, bendito Dios, vino a reconciliarnos con Dios. Éramos enemigos de Dios porque siempre quisimos hacer lo que nos dio la gana. Dice, y les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cómo se sentían estos 12 hombres? Hijos de Dios. Ellos se sintieron seguros, nunca habían experimentado algo semejante, porque Jesús no hablaba simplemente por hablar. Él lo que hablaba, eso era lo que ellos sentían y sentimos en el corazón. Bendito Dios. Sienten también seguridad, bendito Dios, cuando el Señor les dice en San Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Porque le había dicho en el versículo anterior, vosotros sois mis discípulos si hacéis, ¿verdad?, lo que yo digo. Si hacéis, ¿verdad?, si amas la palabra, si guardas la palabra. El hombre de por sí, bendito Dios, quiere libertad, pero a su manera. Pero la libertad que Dios nos da es una libertad que nos lleva
a tener una paz que sobrepasa todo entendimiento, la libertad de conocerle a Él. Bendito Dios, y conoceréis la verdad. ¿Cuál es la verdad? Hay gente que no quiere, ¿verdad? Y está sumida en la ignorancia. El pecado se enseñorea de nosotros. Y después del pecado viene la muerte, la separación de Dios. Por eso Él habla de libertad que nosotros, bendito, tenemos la autoridad de decirle al pecado, no. No quiero. Decir sí a Jesús, no al pecado. Y esa era la libertad, la seguridad que ellos vieron en Jesús. Aleluya. Otra cosa que ellos vieron, se dieron cuenta, lo supieron, que a la edad de 12 años Jesús se le extravió a los padres. Venían en una caravana y se fue y fue al templo, no fue a ningún otro lado. Estaba en el templo con los eruditos, con los grandes, los que conocen la ley. Y él estaba allí. Y llegaron los padres y le preguntaron, que lo andaban buscando. Y miren ustedes qué sabiduría. Y él les dice, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Era, a pesar de su edad, él tenía una identidad definida. Él sabía quién era él. Él sabía que él tenía una responsabilidad y ojalá y nosotros también pudiéramos comprender eso. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Por qué no estar en los negocios de nuestros padres? ¿Cuáles son los negocios de nuestros padres? Hablar de la palabra, vivir la palabra, prepararnos a través de la palabra, a través de la búsqueda de Él. Porque muy pronto las trompetas sonarán. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y después, los que estemos vivos, vamos a ser arrebatados conjuntamente. Y Él estaba consciente. Nosotros tenemos que estar conscientes también de quiénes somos nosotros. Nuestra identidad. Bendito Dios, somos hijos del gran Rey. Y eso nos ayuda a nosotros a sobreponernos en todo esto que estamos viviendo. Porque hay mucho problema de ansiedad. Se está tratando mucho la ansiedad, se está tratando mucho el nerviosismo, esto, lo otro. Pero nosotros no tenemos por qué tener miedo. Tenemos que estar bien seguros quiénes somos, quién es nuestro dueño y hacia dónde vamos, de dónde venimos. Venimos de la nada. Él nos rescató, Él pagó el precio por nosotros en la cruz del Calvario. Él nos compró a precio de sangre. Somos especiales para Dios. Tú eres especial para el Señor. No permitas que todo esto te aniquile o te lleve a una desesperación. El que tiene a Cristo lo tiene todo. ¿Qué más vieron ellos en Jesús que los cautivó a seguirle sin preguntarle? La autoridad que ellos vieron en Jesús. Dice que les enseñaba como quien tiene autoridad. Eso está en Mateo 7, 28 al 29. Porque las doctrinas de Jesús son doctrinas que disciernen los pensamientos y la intención del corazón, que nos hacen meditar, que nos hacen arrepentirnos, pero no como los escribas que enseñaban cosas como niños. Y eso es lo que enseña la religión, pañitos tibios, allí un paliativo, cuando la Biblia nos enseña que nosotros tenemos realmente que tiene que haber un verdadero arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Y en eso Jesús era bien tajante. Sin embargo, cuando Él hablaba, las personas llegaban porque les gustaba que los confrontara, que les hablara. Y eso nos gusta porque eso me agrada a mí también. Siempre quise tener a alguien que tomara la rienda de mi vida. Lo decía siempre. Y llegó a Él justo a tiempo,
Gloria sea al Señor. Así que eso le agradaba a los discípulos. Vieron confianza. Gloria a Dios. Cuando Él dijo, sígueme, ellos dicen, pero oye, este hombre es tremendo. Como que le sigamos así nada más, ¿verdad? Bendito Dios, había una confianza porque Él quería una intimidad, ¿verdad? Quería saber más de ellos, ayudarlos. No en sus problemas normales, sino más allá, lo que hay en el fondo del corazón. Eso es lo que el Señor quiere de ti y de mí. Porque Él no solamente sana por fuera, sino también por dentro. Necesitamos sanidad interior. Necesitamos que Él, ningún hombre podrán ponernos otro corazón de otra persona. Pero el mismo corazón que le quite lo que está mal y vuelva a poner el mismo corazón, ese solamente es Dios. Bendito Dios. Así que ellos encontraban en Jesús seguridad. Gloria a Dios. Porque si había alguien que se le paró firme al enemigo, fue Jesús. Y él le decía, cállate, Satanás, tú nada tienes en mí. Bendito sea el Rey. Ellos estaban seguros, no tenían por qué temer. Cuando Él le dijo a las olas, enmudezcan. Y se hizo gran bonanza. Porque la tormenta que había era terrible y ellos temían perecer. Pero Jesús le cayó la boca a las olas, a la tormenta, con ese rugido, ese espanto, ¿verdad? Y no solamente le cayó a la boca, sino que tranquilízate, porque es Él el que tiene control de la naturaleza. Es Él el que manda. Ellos estaban seguros. ¿Qué más vieron en Jesús? Misericordia. Él vio a las personas como ovejas sin pastor y Él tuvo compasión de ellas porque las vio desamparadas, porque las vio solas. No había quien la defendiera. ¿Cuántas veces tú te has visto solo y no hay nadie quien te defienda? Al contrario, si te pueden dar palo, te dan. Y Él, bendito Dios, la ve al mundo desamparado. Así estamos, a merced de los gobiernos, a merced de las personas, a merced de ahora mismo, ¿verdad? Hay tanta maldad, hay tantas cosas que no hay seguridad. Pero en Él nosotros podemos decir confiadamente, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Él es el que guarda nuestro sueño, Él es el que guarda nuestra familia, Él es el que nos cerca para que nada nos suceda, porque Él tiene misericordia de nosotros. Todos los que venían a Él con enfermedades de cualquier índole, Él los sanaba. Se le acercó un día a Bartimeo el ciego cuando él entró y salía de Jericó. Y Bartimeo estaba sentado, postrado. Y Bartimeo le dice, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Sabe lo que es estar toda una vida ciego? Y Jesús no se hace esperar. Él no es como los demás, cuando hay gente que tiene autoridad y se sienten con señorío y autoridad sobre los demás. Él lo mandó a llamar y le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y Bartimeo dice, que yo recobre mi vista. Qué lindo, eso es hermoso, ¿verdad? Y él le dijo, bueno, tu fe te ha sanado. ¿Qué más vieron en él? Vieron, ¿verdad? Que en él no había falsedad, en él no había engaño. Bendito Dios. Allá en Mateo 26:50, cuando él estaba en el Getsemaní, él sabía que ya lo venían a arrestar, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Y llega Judas Iscariote, llega, y cuando él lo ve a Judas, lo ve con los soldados, el Señor le dice, Jesús le dice, amigo, ¿a qué vienes? Cualquiera dirá, no, será de juego, será de... No, era de verdad. Jesús lo consideraba su amigo. Y déjeme decirle que Judas fue tan impactado por la vida de Jesús que él se dejó llevar por 30 monedas de plata. Pero cuando él
se enfrenta a eso y él dice, no, pero es que Jesús, no hay otro como él. Era tan grande la fidelidad de Jesús, era tanto, ¿verdad? Lo que él vivió 3 años y casi medio con Jesús, fue su discípulo, que él se sintió tan mal por haberlo traicionado, que él tiró las 30 piezas de plata, las tiró y inmediatamente fue y se ahorcó. Fue tan grande el impacto de lo que él sentía por el maestro, pero lo que hace, ¿verdad? La codicia y el enemigo. Tenemos algo aquí que me impactó, y esto está en el libro Evidencia que exige un veredicto, donde Napoleón dijo: solamente Cristo ha tenido éxito en elevar de tal modo la mente del hombre hacia lo invisible que llega a ser insensible a las barreras del tiempo y del espacio. A través del abismo de 1800 años, Jesucristo hace una demanda que es más difícil de satisfacer que todas las otras. Él solicita aquello que una filosofía pueda a menudo buscar en vano en mano de sus amigos, o un padre de sus hijos, o una desposada en su esposo, o un hombre en su hermano. Él solicita el corazón humano, quiere tenerlo enteramente para él, lo demanda incondicionalmente y su demanda es satisfecha sin tardanza. Sus poderes y facultades llegan a ser una incorporación al imperio de Cristo. Todo aquel que cree sinceramente en Él experimenta ese amor sobrenatural hacia Él. Este fenómeno es indescriptible, está más allá de la comprensión de los poderes creativos del hombre. El tiempo, que es el gran destructor, no puede ni agotar su fuerza, ni poner un límite a su alcance. O sea, es tan impactante, ¿verdad?, cuando nos ponemos a meditar en la persona de Jesús, que Napoleón, ¿verdad?, lo que dijo fue sublime, hermoso, tratándose de la persona de Jesús. Bendito Dios, ¿qué piensas tú de Jesús? ¿Cómo tú, bendito Dios, ves la persona de Jesús? ¿Lo vemos solamente como el sanador, como el que hace el milagro, como el que me ayuda? ¿O hay algo más que nos hace vibrar de amor, que nos estremece y que queremos conocerle más cada día? Conócele. Él está allí, dispuesto a dejarse conocer por ti y amarte. Amén. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, gracias por esta bendita palabra. Gracias, Padre mío, porque ha sido de bendición a mi vida. Quiero conocerte más, Señor. Quiero que tú, oh Dios del cielo, bendito Dios, me cautives aún más de lo que has hecho ya. Gracias. Gracias por bendecirnos, por ayudarnos. Y tú, mi amado amigo, que si tú quieres conocer a Jesús, Él quiere conocerte. Él desea que tú te acerques con un corazón sincero, con un corazón dispuesto. Y Él te va a ayudar. Solamente tenemos que hacer lo que Él desea que hagamos para poder tener la salvación. Y es arrepentirnos de nuestros pecados, decir basta ya y recibirlo a Él en nuestro corazón. Vamos a hacer esa oración. Señor Jesús, te damos gracias por todo lo que has hecho y vas a hacer. Oh Dios mío, Padre, me arrepiento de todos mis pecados. Perdóname. Yo te recibo como mi Salvador personal, como mi único Dios. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor. Quiero conocerte. Quiero que tú hagas lo que tú deseas en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén.